Hola amigos. Me da la impresión que esta semana que hemos dejado atrás, ha sido una semana ciaga para el Imperio. Yo creo que las cosas se le han complicado mucho, y por ende a todos nosotros, y mucho me temo que este otoño va a ser calentito y de mucho riesgo para el planeta. Hay 3 o 4 noticias que por sí solas no dicen gran cosa que no sepamos ya, pero que si las entrelazamos y las contemplamos como un todo. Me parece a mí que en estos momentos Estados Unidos y los países de la OTAN están peligrosamente heridos, cosa que terminará haciéndolos muy peligrosos, ya que con la ansiedad nadie sabemos qué respuesta pueden dar al declive que están sufriendo. Y cuando hablo de declive no solo me refiero al militar, sino que incluso en el seno de nuestras sociedades se está instalando el fascismo de una forma muy preocupante. Pero vamos con los acontecimientos militares, que están siendo muy importantes. Empezaré por la batalla de Idlib, donde el ejército ruso ha entrado de lleno, y junto con el ejército sirio están expulsando a los turcos que se habían instalado ahí y protegiendo a los militantes del Estado Islámico, con la esperanza de pillar cacho en caso de que a Siria la desmembrasen. ¿Qué ha pasado entonces? Hace algo más de un mes los turcos intercambiaron fuego de artillería pesada con el ejército sirio con bajas en las filas turcas. Al mismo tiempo supimos que el ejército turco tenía preparados en la frontera 80.000 soldados y 1.000 vehículos blindados para entrar en Siria. Pero resulta que desde que Rusia metió su ejército en Idlib, Turquía está saliendo rápidamente dejando a sus aliados solos ante el avance del ejército sirio. Recientemente se supo que los militares turcos están reduciendo drásticamente sus fuerzas en el sur de la provincia de Idlib, que en su mayor parte está controlada por la oposición y grupos terroristas que se oponen a Damasco. Y ya se ha visto un gran convoy dejando uno de los puestos de observación turcos en el área de Murak. Según los medios sirios, al menos 15 vehículos abandonaron el territorio, donde los enfrentamientos se vuelven cada vez más intensos. Antes de esto, las fuerzas militares turcas fueron bombardeadas repetidamente por el ejército árabe sirio, y esto provocó daños materiales y muertos. La retirada de los militares turcos está asociada con el avance de los ejércitos sirios y rusos. El ataque a Idlib comenzó hace mucho tiempo, pero no se logró mucho progreso. Para cambiar de alguna manera la situación, Rusia comenzó a apoyar activamente al ejército sirio que operaba en el terreno, y esto dio un vuelco. Por ejemplo, lograron limpiar los vastos territorios de la provincia de Hama de los terroristas, donde los militantes aún tienen ciertas áreas. Se cree que en los próximos días debería comenzar la campaña, que completará el proceso de liberación de toda la provincia. Pero los turcos, a pesar de sus obligaciones con el Frente de Liberación Nacional, coalición antigubernamental siria, por alguna razón está retirándose. Sin embargo, de vez en cuando, desde el lado de sus puestos de observación, se atacan las posiciones del ejército árabe sirio. Pero sea como fuere, los soldados de Erdogan no tienen más opciones que luchar hasta el final junto a los militantes enfrentándose a Rusia, o retirarse. Esta decisión de Putin de meter el ejército directamente en Idlib, es otra jugada maestra, porque resulta que hace ahora mismo un año que se firmaron los acuerdos de Sochi sobre Idlib, que aunque están en vigor ya no tienen sentido porque los países occidentales nunca han tenido ningún interés en pacificar nada, al revés. Es por eso que Putin lo ha visto claro. Turquía es el miembro más importante de la OTAN en la zona, importantísimo diría yo, si con la venta de los misiles S-400 Putin dio el primer golpe para que Turquía rompa amarras con la OTAN, si esto lo unimos a que los turcos están retirando sus tropas de Idlib, esto quiere decir que Idlib será liberado muy pronto. Y bajo mi punto de vista también quiere decir que Rusia y Turquía ante el importante entrelazado comercial entre ambos países, estarán en conversaciones muy importantes que seguramente conllevará la ruptura definitiva de la OTAN como organización, porque, con una Europa totalmente desorientada a pasto del fascismo, y un Estados Unidos inmerso en una guerra interna que fácilmente podría desembocar en un golpe militar o guerra civil abierta, ¿qué es la OTAN hoy? Algo muy peligroso desde luego, pero ¿a las órdenes de quién está? Si todo el mundo se desmarca de las llamadas de Donald Trump, y el Reino Unido a los mosqueteros, esta semana ya lo han hecho, Alemania y España. Por su parte un aliado tan fiel como Australia ya le ha dicho a Trump, que no le permitirá instalar en su territorio misiles balísticos para amenazar a Rusia y China. No vaya a ser que luego las peladillas del bautismo de fuego, le caigan al que se apunta a tamaña locura. ¿Se acuerdan del video que subí titulado ¿Solo ante el peligro? Fuera ya de Siria, un poco más abajo, en la zona del Golfo Pérsico, la cosa todavía es más dramática para Estados Unidos y la OTAN, porque el ridículo espantoso que están haciendo, yo ya no sé ni cómo calificarlo. Fíjense qué palo acaban de recibir,
Irán y los Emiratos Árabes Unidos han firmado un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación de la seguridad en la frontera marítima entre los dos países, en lo que supone una ruptura de la posición de los Emiratos Árabes Unidos con respecto a su postura anterior, y un alejamiento de la política de la administración Trump con respecto a Irán. Pero esto es más importante de lo que parece porque está encuadrado de lleno en la propuesta rusa que se hizo pública días atrás para pacificar la zona. El documento fue firmado por el jefe de la Guardia Fronteriza de Irán, General Qasem Rezaei, y el jefe de la Guardia Costera Emiratí, General Muhammad Ali Mosleh Al-Abadi, durante un encuentro en Teherán el jueves. Esta firma tuvo lugar después de que responsables de Irán y los Emiratos Árabes Unidos se reunieran por primera vez en 6 años en la capital iraní para discutir vías para robustecer la seguridad marítima. Después de la sesión, Rezaei dijo que el documento fue firmado en línea con los esfuerzos para impulsar la cooperación fronteriza y la interacción entre los dos países. Agregó que las reuniones periódicas entre funcionarios de los dos países podrían ayudar a aumentar aún más la interacción fronteriza, facilitar el trabajo de los empresarios y pescadores de los dos países y combatir los intentos dirigidos a alterar la seguridad marítima. Al-Abadi, por su parte, describió el memorando como un paso positivo que puede servir a los intereses de ambas naciones en la región, reforzar la seguridad fronteriza y facilitar el control y el paso fronterizo. Esta firma supone, sobre todo, un golpe para los intentos de Estados Unidos de crear una coalición anti-iraní en el Golfo Pérsico, ya que muestra que los propios países de la región pueden cooperar y reforzar la seguridad gracias a su cooperación mutua. El 15 de junio, el ministro de Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, señaló que su país no tenía pruebas para culpar a otro de los ataques ocurridos en mayo en el puerto de Fujairah, que afectaron a 4 barcos. Este cambio tan radical tampoco es lo que parece a primera vista, ya que no ha sido tan voluntario como pudiera parecer, sino por el palo militar que les está dando Yemen, a toda la coalición que por órdenes supremas le declaró la guerra a uno de los países más pobres del mundo. Que resulta que en estos momentos casi se podría decir que si se lo propone las monarquías del Golfo corren peligro de desmembramiento. Porque el ejército yemení y las fuerzas populares de Ansarullah lograron tomar el control de 3 bases militares del ejército saudí en Al-Sudais, en la provincia de Naira, al sur de Arabia, el martes 30 de julio. Los combatientes yemeníes capturaron las bases militares en una ofensiva simultánea y destruyeron un vehículo blindado tipo Bradley con un misil guiado. Varios mercenarios a sueldo de la coalición de Riad fueron muertos o heridos durante la operación, informó la televisión yemení Al-Masirah. También el portavoz de las fuerzas yemeníes, General Yahya Sari, informó que mercenarios de la coalición saudí fueron emboscados por combatientes yemeníes al oeste de Asir, suroeste de Arabia. Más de 40 mercenarios fueron apresados y docenas fueron muertos por las fuerzas yemeníes, así como varios tanques y vehículos también fueron destruidos en el frente de Asir. ¿Dónde está la OTAN en la zona para permitir tal derrota de sus aliados, o sería mejor decir amiguetes inducidos? Por eso digo que la firma de este memorando tiene una lectura muy diferente, a lo que parece, que también. Que además se produce en un momento en el que los Emiratos Árabes Unidos han decidido retirarse de la guerra de Yemen y han buscado la ayuda iraní para facilitar este proceso de rechazo a las injerencias externas. ¿Qué está quedando de la ancestral coalición de los países de la zona con los mosqueteros? Pues para mí solo quedan, y más solos que la una, Arabia Saudita e Israel. Los demás me da a mí en la nariz que se van a unir a la propuesta de Moscú. Por su parte, el jefe de la Guardia Fronteriza de Irán, General Qasem Rezaei, también dijo que el Golfo Pérsico y el Mar de Omán pertenece a los países de la región y no debemos permitir que otros países dañen la seguridad regional. Debemos oponernos a sus intentos de desestabilizar la zona y buscar sus propios intereses egoístas en esta región. Debemos gestionar nuestras fronteras comunes y establecer la seguridad en ellas de manera conjunta a través de la cooperación interfronteriza. Por su parte, el responsable emiratí dijo que la intervención de ciertos gobiernos en la región era una causa de problemas para esta. Y todos sabemos a quién hace alusión. Y para terminar de cerrar el tema hay que hablar de la captura por Irán de otro petrolero en una operación sorpresa cerca de la isla Farsi. En su interior se encontraron unos 700.000 litros de combustible que las autoridades judiciales iraníes consideran como de contrabando. Y todos nos preguntamos dónde estaban los mosqueteros reducidos solo a Estados Unidos e Inglaterra. ¿Alguien puede responderse a la pregunta de por qué Inglaterra secuestró el petrolero en aguas españolas? ¿Pretendía encender la chispa de una guerra generalizada contra Irán?
Pretendía que todos los mosqueteros se uniesen en el ya famoso todos para uno, y así seguir controlando todo el flujo de crudo para las multinacionales occidentales. ¿O simplemente no tenían ni idea de que empezaban con esa acción? Porque el ejército inglés no creo que hoy por hoy tenga capacidad de controlar nada en la zona. Y la piratería se está poniendo imposible en los tiempos estos de la alta tecnología. Todos estos acontecimientos dibujan un panorama desolador para el imperio. Yo me atrevería a decir que el imperio solo tiene hoy por hoy dos caminos: uno, replegarse cada uno a su tierruña y dejar de tocar las narices a los demás, o forzar una guerra nuclear, que les daría el empate. Malos tiempos corren para que sus mandos dejen de fumar. Y para terminar, atentos a una noticia a la que hay que seguir. Esta semana pasada en la Cachemira India han desalojado a los miles de turistas que había, los han repatriado y los hoteles han quedado prácticamente vacíos. Los motivos oficiales son que hay un alto peligro de atentados, pero yo no trago. Algo puede estar a punto de pasar, en una de las regiones más militarizadas del planeta. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.